Relatos del lado oscuro. Presenta. El ojo invisible. Primera parte. Adaptación del relato original de Émile Hermann y Alexandre Catean. En aquel tiempo, pobre como una rata de iglesia, me fui a vivir a la buhardilla de una casa vieja en Nuremberg. Para mirar por la ventana debía subirme en mi mesa de trabajo, pero desde ahí tenía una vista magnífica de toda la ciudad. Veía los gatos que se paseaban gravemente por el canal del techo, las cigüeñas con el pico lleno de ranas y las palomas que con cola abierta en forma de abanico se echaban desde sus palomares describiendo círculos sobre el abismo de las calles. De noche, cuando las campanas tocaban el Ángelus, escuchaba su melancólica melodía y veía cómo las ventanas se iban iluminando una a una, cómo los burgueses fumaban sus pipas y cómo las muchachas vestidas de rojo reían y charlaban con sus cántaros bajo del brazo alrededor de la fuente de San Sebalto. Todo se desvanecía imperceptiblemente, los murciélagos salían y yo me iba a acostar en medio de una dulce quietud. El viejo comerciante de antigüedades, Tubac, conocía también como yo el camino hacia mi compartimento, y no le espantaba tener que subir la escalera. Cada semana levantaba la compuerta con su cabeza rematada con un pelo rojizo. ¿Qué tal, maestro Christian? ¿Me tiene algo nuevo? ¡Qué diablos! Entre usted. Acabo de dar la última pincelada a un pequeño paisaje que me parece le va a gustar. Se ve bien. Hizo un buen trabajo. Le daré 15 florines por él. Creo que podría ofrecerlo hasta en 40. El buen Tubac no me explotaba. Era un judío honrado. Esta forma de vivir me gustaba y con los días le encontraba más atractivos, hasta que la apacible ciudad de Nuremberg se vio perturbada por un extraño y misterioso acontecimiento. Relatos del lado oscuro. No muy lejos estaba el Buey Gordo, un antiguo y muy frecuentado mesón. Siempre había estacionados frente a su puerta 3 o 4 carros cargados de sacos o barriles, pues los campesinos se detenían ahí a beber vino antes de ir al mercado. La fachada del albergue se distinguía por su forma particular. Era muy estrecha y puntiaguda, y estaba recortada por los dos lados, formando, como dientes de sierra, grotescas esculturas. Lo que era más curioso es que la casa de enfrente reproducía exactamente los mismos ornamentos. Esas casas antiguas se reflejaban una a la otra. La única diferencia es que detrás del mesón había un gigantesco roble de follaje sombrío. Por otra parte, cuando más ruidoso y animado estaba el Buey Gordo, porque los bebedores entraban y salían cantando y tambaleándose del mesón, más silenciosa estaba la otra casa. En ella reinaba la soledad. Solo 1 o 2 veces al día, su pesada puerta se entreabría para dejar paso a una viejecita de espalda encorvada y mentón en forma de sueco, que iba con la ropa pegada a las caderas, un cesto enorme debajo del brazo y el puño crispado contra el pecho. La fisonomía de aquella vieja me había impresionado más de una vez. Sus pequeños ojos verdes, su nariz delgada, su enorme chal, que parecía de al menos 100 años, su sonrisa que arrugaba sus mejillas y el encaje de su sombrero, que colgaba sobre sus cejas, me parecían muy extraños e interesantes. Me hubiese gustado saber quién era y qué hacía en un caserón tan grande y desierto. La suponía dedicada a una vida de buenas obras y meditaciones piadosas. Pero un día que me paré en la calle para seguirla con la vista,
Se volvió bruscamente y me fulminó con una mirada cuya horrible expresión no sabría describir, y me hizo 3 o 4 muecas espeluznantes. Después bajó la cabeza hasta hundir la barbilla en el pecho, sacudió el chal que arrastraba, abrió la puerta y entró en la casona. La horrible mirada de la vieja me perseguía por todas partes, y más de una vez, cuando se me atoró la ropa con algo mientras subía la empinada escalera de mi buhardilla, temblé de pies a cabeza imaginando que era la vieja que me jalaba para hacerme caer. Le conté esta historia a mi amigo Tubac, quien lejos de tomárselo a risa se puso muy serio. Y aunque yo bromeaba con esto, no conseguía nada. Es solo una vieja chiflada, mala y astuta. No debería prestarle mucha atención. Aunque podría retratar sus muecas, usted me pagaría de buena gana 15 florines por ellas. Maestro Cristian, si la vieja le ha tomado ojeriza, ándese contento. Tiene unos dientes pequeños, puntiagudos y de una blancura maravillosa, que no es natural para su edad. Seguramente hace mal de ojo. Los chiquillos le huyen y la gente de Nuremberg le ha puesto el sobrenombre de la murciélago. Las palabras del judío me hicieron pensar mucho, pero después de algunas semanas en que me había cruzado a menudo con la murciélago, sin consecuencias desagradables, se desvanecieron mis temores. Pero una noche me despertó una armonía extraña, una especie de vibración tan dulce, tan melodiosa que el murmullo de la brisa en el follaje solo daba una vaga idea de ella. Permanecí largo rato a la escucha, con los ojos abiertos y conteniendo la respiración para oír mejor. Por fin, miré hacia la ventana y vi 2 alas que se agitaban contra el cristal. Creí que se trataba de un murciélago atrapado en mi habitación, pero en aquel momento salió la luna, y las alas de una magnífica mariposa nocturna, transparentes como un encaje, se dibujaron sobre un disco resplandeciente. Vibraban con tal rapidez que no se llegaba a percibir su movimiento. Después se iban apaciguando, tendidas sobre el cristal, y sus frágiles venas se distinguían de nuevo. Aquella vaporosa aparición en medio del silencio abrió mi corazón a las más dulces emociones. Me pareció que una delicada sílfide, compadecida de mi soledad, venía a visitarme con intención consoladora. «Tranquilízate, dulce cautiva, tranquilízate», le dije. «No te defraudaré. No te retendré contra tu voluntad. Ve, vuelve al cielo, a la libertad». Y abrí la ventana. La noche era todo sosiego. Miles de estrellas centelleaban en el espacio. Contemplé algunos momentos aquel sublime espectáculo y las plegarias salieron de forma natural de mis labios. Pero cuál no sería mi estupor cuando al bajar los ojos vi a un hombre colgado de la barra de hierro que sostenía el anuncio del buey gordo, con el cabello alborotado, los brazos y las piernas rígidos, proyectando una gigantesca sombra hasta el final de la calle. La inmovilidad de aquella figura a la luz de la luna era espantosa. Sentí que la sangre se me helaba y que mis dientes castañeteaban. Iba a dar un grito cuando, no sé por qué especie de atracción misteriosa, mi vista se escurrió hacia abajo y distinguí confusamente en medio de las tinieblas a la vieja acurrucada en su ventana, contemplando al ahorcado con un aire de satisfacción diabólica. Estaba mareado de terror, las fuerzas me abandonaron y retrocediendo hacia la pared me desvanecí. No puedo decir cuánto me duró aquel sueño de muerte. Cuando me reanimé ya era de día.
Confusos rumores subían de la calle. El alcalde y su secretario estuvieron largo tiempo en la puerta del mesón. La gente iba y venía. Las mujeres del vecindario que barrían la acera de sus casas miraban de soslayo y hablaban entre ellas. Finalmente, 2 hombres salieron llevando en andas un cuerpo cubierto con un paño de lana. Los chiquillos que iban al colegio se pusieron a correr detrás de ellos. Luego, todo el mundo se retiró. La ventana de enfrente aún estaba abierta. Un trozo de cuerda colgaba del letrero. No había soñado aquellas cosas. Realmente había visto la mariposa nocturna, después al ahorcado, después a la vieja. Precisamente aquel día me visitó mi amigo Tubac. Vi aparecer su narizota a ras de mi piso. Hola, maestro Cristian. ¿Tiene algo para vender? Maestro Cristian. Ah, pero, ¿qué le pasa? ¿Es usted, Tubac? Pues claro. ¿Acaso está usted enfermo? No, no lo creo. ¿En qué diablos estaba pensando? En el ahorcado. Ah, de modo que vio a ese pobre muchacho. Vaya historia curiosa. Ya van 3 en el mismo sitio. ¿Cómo? ¿3? Sí, señor, 3. Debí haberlo prevenido. Pero, en fin, aún estamos a tiempo. No faltará el 4, que vendrá a hacer compañía a los anteriores. Ya se sabe que lo que cuesta es el primer paso. ¿No le molesta que encienda mi pipa? No, adelante. Mire que no soy cobarde, pero si me invitaran a pasar la noche en aquella habitación, preferiría irme a ahorcar a cualquier otra parte. Imagínese, maestro Cristian, que hace 9 o 10 meses un hombre rudo de Tubinga, tratante de pieles, se hospedó en el Buey Gordo, pidió la cena y le dieron la habitación del 3er piso, al que llaman el dormitorio verde, y al día siguiente lo encontraron colgado del letrero del albergue. Bueno, por una vez pasa. Ni qué decir, se lleva a cabo el proceso y se entierra al extranjero. Pero al cabo de 6 semanas, llegó un valiente militar de Neustadt que regresaba a su pueblo natal, con baja definitiva. Toda la tarde estuvo hablando de la pequeña prima que le esperaba para casarse. Le asignaron la misma habitación que al vendedor de pieles. Esa misma noche, el vigilante que pasaba por la calle vio que algo colgaba del letrero del mesón. Levantó la linterna y vio al militar, con las manos firmes al costado, como si estuviera en un desfile. Eso era increíble. El alcalde maldijo. En el expediente se escribió: muerto de apoplejía fulminante. Todo Nuremberg estaba indignado contra el mesonero. Había quienes querían obligarle a quitar la barra de hierro del letrero, porque inspiraba ideas peligrosas para la gente. Pero el viejo Nickelschmidt no prestó oídos. Ese letrero lo clavó mi abuelo. Sostiene el nombre del Buey Gordo desde hace 150 años y no molesta a nadie, ni siquiera a los carros de heno, que no lo alcanzan con su carga. Por algo se puso a más de 30 pies de altura. Si a alguien le disgusta, que se vuelva de espaldas y así no lo verá. El pueblo fue tranquilizándose y durante unos cuantos meses no hubo novedad. Desgraciadamente, un estudiante de Heidelberg que se iba a la universidad se detuvo anteayer en el Buey Gordo para pasar la noche. Era hijo de un pastor. ¿Cómo iba a pensarse que el hijo de un pastor
tenga la idea de colgarse de un letrero solo porque un señor robusto y un militar hayan hecho lo mismo unos meses antes. Estará de acuerdo, maestro Christian, que la cosa no parece lógica ni probable. Basta, basta, esto es horroroso, hay un espantoso misterio en todo esto, y la culpa no es del letrero ni de la habitación verde. ¿Sospecha acaso del mesonero? El hombre más honesto del mundo y miembro de una familia de las más antiguas de Nuremberg. No, Dios me libre de hacer juicios temerarios, pero hay abismos que uno no se atreve a sondear con la mirada. Tiene usted mucha razón. Más vale hablar de otras cosas. A propósito, maestro Christian, ¿cómo va nuestro paisaje de Santa Odilia? Sí, claro. Déjeme ver. Aquí está el lienzo terminado. Excelente. Me lo llevo. Aquí tiene. Me voy. Le recomiendo que no piense más en el estudiante. Relatos del lado oscuro. Yo bien hubiera querido seguir su consejo, pero cuando el demonio se mezcla en nuestros asuntos, no es fácil deshacerse de él. El ojo invisible. Primera parte. Émile Hermann y Alexandre Chatrian. El relato El ojo invisible o El albergue de los tres ahorcados fue escrito por los franceses Émile Hermann y Alexandre Chatrian y fue publicado el 1 de noviembre de 1857 en la revista francesa El Artista, para después formar parte de la antología El ilustre Dr. Mateus. Estos autores de cuentos de fantasía y terror, así como de varias obras de teatro y novelas de carácter histórico, militar y nacional, firmaron de manera conjunta como Hermann Chatrian casi todas sus creaciones. Ambos nacieron en la región de Lorena, una zona disputada durante varios años por Francia y Alemania. Se conocieron a través de otra persona cuando eran jóvenes y en pocos años empezaron a publicar juntos de manera exitosa. Trabajaron de manera cooperativa durante 37 años. Se cree que ambos ideaban una trama, pero que era Hermann quien la escribía y Chatrian quien se dedicaba a corregir el estilo, gestionar los contratos para su publicación y administrar las ganancias que se obtenían. Esta mancuerna laboral hizo que les pusieran el sobrenombre de los siameses, algo que nos hace recordar a otra prolífica pareja de escritores como los hermanos Grimm. Dentro de sus creaciones literarias están el drama El judío polaco, sus novelas El amigo Fritz, Hugo el lobo, La invasión o El loco Yegov, Historia de un campesino, Historia de un hombre del pueblo, Historia de un recluta de 1813 y Waterloo. Sus colecciones de relatos, cuentos fantásticos, El ilustre Dr. Mateus, Cuentos de la montaña y Cuentos de las orillas del Rin, así como algunas óperas cómicas como Los Ranceaux. Émile Hermann nació en 1822 en Pfalzburg. Fue el quinto hijo de un encuadernador. Su madre murió de tifoidea cuando él tenía apenas 10 años de edad y fue enviado a un internado. Estudió leyes en París, pero antes de pasar al tercer año de la carrera, tuvo que abandonarla y regresar a su hogar para escapar de una epidemia de fiebre tifoidea. Ya había escrito algunas obras de teatro, de drama y comedia. Fue entonces que conoció al maestro Chatrian, quien también tenía experiencia en escribir relatos. Durante su estancia en París ocurrió la Revolución de 1848, movimiento que inspiró su convicción política y que le motivó a crear con su amigo Chatrian una asociación republicana y nacionalista en Pfalzburg, así como a dirigir el boletín informativo La República Alsaciana, fundado por su hermano Jules. Más tarde se convirtió en masón del rito escocés.
Su hermano tuvo que huir a Suiza para evitar ser encarcelado después del golpe de 1851 por ser parte de la resistencia republicana. Tiempo después, Erckmann terminó sus estudios de Derecho. Fue entonces cuando empezó su verdadera colaboración literaria con Chatrian. Émile escribía relatos que le enviaba a su amigo, quien los revisaba y promovía para su publicación inmediata. Fue así que bajo una sola firma, publicaron en numerosas revistas sus relatos y novelas por entregas. A principios de la década de 1850, publicaron varios relatos en El Demócrata del Rin, con muy buena aceptación. En 1871, con el Tratado de Frankfurt, se puso término a la guerra franco-prusiana y Alemania se quedó con Alsacia y parte de Lorena. Así que Erckmann abandonó su pueblo natal, que como consecuencia ya no era francés, y se fue a París. Eventualmente regresó a Pfalzburg. Erckmann y Chatrian gozaban de la simpatía popular debido a sus sentimientos patrióticos, antibelicistas y antialemanes, pues canalizaban la nostalgia y el deseo de venganza del pueblo que deseaba volver a pertenecer a Francia. Esto les hizo sufrir durante toda su carrera literaria la censura política. Por ejemplo, en 1850, su obra de teatro, Alsacia en 1814, fue prohibida por un ministro republicano después de haberse presentado en solo 2 funciones. En 1867, un periódico lanzó la primera parte de su novela Historia de un campesino como un folletín, pero al poco tiempo suspendió la publicación por temor a la censura. Y en 1876, los diarios Le Figaro y Le Gaulois se dedicaron a criticar arduamente a los escritores. Émile fue dueño de un aserradero que después fue forzado a vender. Hizo un viaje recorriendo Alejandría, el Canal de Suez, Jaffa, Beirut, Trípoli, Siria y Rodas. Tuvo una relación con una mujer llamada Emma Flotat, con quien vivió. A los 66 años tuvo su primera complicación por diabetes y perdió la vigencia de su permiso de residencia en Pfalzburg, así que se trasladó a vivir a Lunéville. El 23 de enero de 1897 dedicaron en su honor el Día Republicano en el teatro de la localidad. Émile falleció 2 años después, el 23 de enero de 1897, a los 75 años de edad. En 1902 se presentó en Lunéville un monumento en su memoria hecho por el escultor Bussière, y 20 años después se inauguró otro monumento en bronce en honor a los escritores Erckmann y Chatrian en Pfalzburg, en cuyo museo militar se exhiben ejemplares de algunas ediciones originales de sus obras. Charles Louis Gratien Alexandre Chatrian nació en 1826 como el menor de 12 hijos de un maestro vidriero, y como admirador de Alexandre Dumas, prefirió ser conocido como Alexandre, que era su 4º nombre. Creció escuchando las heroicas experiencias de su tío Bertolin, que fue capitán, y del cabo Labadie. Estudió y trabajó como contador y capataz en una fábrica de vidrio en Bélgica después de que el negocio de su padre quebrara. Cuando él también perdió su trabajo como contador debido a un problema con los trabajadores, regresó a Pfalzburg y se dedicó a dar clases. Pero desde antes, Chatrian ya escribía cuentos influido por el estilo de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Con el fin de obtener recursos económicos para apoyar a su madre y a su padre, también escribió algunas obras de teatro. Fue cuando conoció a Erckmann y pasaron juntos el verano, entablando así una buena amistad. Además de publicar de forma conjunta en diversas revistas, uniendo así sus esfuerzos para obtener más ganancias, compartieron ideología política. Chatrian incluso fue arrestado después del autogolpe del 2 de diciembre de 1851, con el que el presidente de la República Francesa, Luis Napoleón Bonaparte, pretendía quedarse en el poder. Erckmann estaba en la lista de sospechosos, pero no pudo ser arrestado. En algún momento Alexandre dejó de dar clases en la universidad
y su amigo Émile lo convenció de mudarse a París, donde trabajó como administrador de trenes al mismo tiempo que gestionaba la presentación de las obras de teatro o la publicación de los textos que ambos trabajaban. Aunque la pareja de escritores vivía en París, regresaban con frecuencia a Phalsbourg. Más adelante, y al igual que Erckmann, Chatrian se hizo masón de la logia Alsacia-Lorena del Gran Oriente de Francia. Alexandre tuvo 3 hijos con Adelaide Riberon, con quien finalmente se casó. Después de retirarse como empleado ferroviario, se dedicó a escribir más para teatro, mientras que Erckmann se enfocó en las novelas, aunque seguían publicando bajo el mismo seudónimo Erckmann-Chatrian, las obras que cada quien desarrollaba por su cuenta. Chatrian falleció el 3 de septiembre de 1890 después de haber estado inconsciente durante un año debido a una afección del sistema nervioso. Sobre la ruptura de la mancuerna literaria, cabe mencionar que en 1868 el editor Hetzel había comprado los derechos exclusivos del trabajo de los autores. Pero 18 años después, cuando Erckmann se negó a firmar el nuevo acuerdo que Chatrian había negociado con el editor, Alexandre le confesó que se había gastado parte de sus regalías conjuntas para pagarle a otras personas que escribían por él. Para entonces, Chatrian ya padecía una enfermedad nerviosa. La última obra firmada bajo un solo nombre fue El arte y los grandes idealistas en 1885. El exsecretario de Chatrian publicó un artículo en Le Figaro acusando a Émile de ser quien vivía a costa de lo que Alexandre había ganado. Erckmann respondió con una demanda y argumentó que en realidad era Chatrian el parásito que se había beneficiado de su trabajo. Chatrian ya estaba muy enfermo. Se cuenta que cuando falleció tenía debajo de la almohada una fotografía de ambos tomada en la época en que fueron más exitosos. Erckmann falleció 9 años después publicando en solitario solo 2 obras más. Erckmann y Chatrian mantuvieron amistad con los artistas Théophile Schuller y Gustave Doré. De hecho, Schuller ilustró sus publicaciones durante 15 años. El trabajo de este dúo de escritores fue reconocido y apreciado en vida. En 1864, el ministro de Instrucción Pública encargó 1000 ejemplares de su obra La Invasión para ser distribuida en las bibliotecas. Varias de sus novelas de carácter nacionalista fueron publicadas con ilustraciones en cuadernillos semanales. El escritor, historiador y político Lamartine dedicó algunos de sus cursos de literatura a sus obras Historia de un recluta de 1813 y El amigo Fritz. Erckmann y Chatrian eran admirados por autores como Émile Zola y Victor Hugo, con quien compartían el entusiasmo republicano, y por escritores de lo sobrenatural posteriores como Montage Rod James y Howard Phillips Lovecraft. A James se le atribuye haber expresado de ellos: me sentiría ingrato si no dijera que algunos de sus relatos me han deleitado y alarmado durante años. Y en algunos cuentos de Lovecraft puede notarse la influencia de estos autores, especialmente en la descripción de casas de arquitectura oscura que albergan presencias ominosas y en su relación con poderes sobrenaturales que ejercen una influencia destructora especialmente perceptible para los artistas. En su ensayo El horror sobrenatural de la literatura, Lovecraft reconoce su aportación para la literatura fantástica europea y expresa: la capacidad de estos escritores para delinear una atmósfera de estremecimientos nocturnos es tremenda. A pesar de la tendencia a las explicaciones naturales y las maravillas científicas, pocos son los cuentos que superen en horror al ojo invisible, la historia de una maligna bruja que entreteje hechizos nocturnos, los cuales inducen a los ocupantes de una habitación de taberna a suicidarse. Aunque Erckmann y Chatrian fueron populares en su tiempo y varios de sus libros fueron bestsellers, después de su muerte, su trabajo ha sido poco difundido y conocido. Es difícil encontrar traducciones de sus obras
y estas difícilmente se incluyen en antologías. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.